Buenas tardes, Hispanoamérica, buenas tardes, Mercado Fitness. En esta oportunidad no estamos transmitiendo en vivo, estamos grabando esta sesión, fundamentalmente por la diferencia horaria con nuestra entrevistada. En Argentina son las casi 7 de la mañana y en Brisbane, al otro lado del mundo, en Australia, donde está Irene Lalana ahora, entiendo que son casi las 9 de la noche. ¿Cómo estás, Irene? Bien, encantada de estar aquí con vosotros y contenta. Bueno, gracias por regalarnos tu tiempo. Irene está dedicada al mundo de la natación, viene de ahí, también es gestora deportiva. Hace un año y medio más o menos, súper espectacular el timing para mudarse a Australia, a Brisbane, con la inquietud de conocer, bueno, la cuna de algunos de los mejores nadadores del mundo. Y entonces desde hace un año y medio está trabajando en instalaciones acuáticas allá y va a compartir con nosotros ahora un poco de la realidad del sector de piscinas en Australia. Pero antes de meternos en tema, Irene, ¿cómo llega una madrileña a Australia el año pasado? ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, pues Australia siempre fue como la ilusión de mi vida. Yo he sido nadadora de competición durante muchos años y bueno, pues en la época en la que yo competía estaba cercana a las Olimpiadas de Sydney. Fue cuando bueno, el boom de nadadores australianos con muchísimo nivel estaban en lo más alto. Y bueno, pues a mí como a muchos de mis generaciones, de nuestra época, nos hacía mucha ilusión ir a Australia, conocerles, entrenar con ellos, competir allí. Sabíamos que las Olimpiadas, estar lo más cerca posible o ir a ellas, evidentemente. No pudo ser en su día, pasaron los años y bueno, y hace pues eso, hace un par de años mi pareja y yo nos planteamos que necesitábamos un cambio, que queríamos tener la experiencia de vivir en el extranjero, que no la habíamos tenido ninguno de los dos hasta entonces. Y bueno, pues lo típico, planteas primero Estados Unidos, que parece ¿no? como que más conocido, más asequible, más cercano. Y bueno, la cosa no nos cuadró bien y bueno, le planteé, bueno, ¿y por qué no Australia? ¿No? Yo siempre he querido venir aquí. Yo tenía familia lejana también aquí desde los años 60, los típicos cuando emigraron hace años, que nunca había conocido. Se juntó un poco todo. Hace 6 años vine un mesecito de vacaciones también y quedé encantada y dije, bueno, yo aquí tengo que volver y exprimirlo más, ¿no? Porque en un mes no te da tiempo, no te enteras de nada realmente de la cultura y de la vida en el país. Y nada, pues dijimos, pues venga, vamos a probar. Y probamos y aquí estamos, con mucha suerte ahora mismo. Eh, ¿Y cómo llegas a trabajar en la instalación en la que estás hoy? Pues bueno, yo cuando vine tenía muy claro que mi objetivo era, como bien has dicho, conocer el mundo de las instalaciones acuáticas, el mundo de la natación, la cultura de la natación. A mí lo típico cuando era jovencita que me decía, no, es que aquí en los paquetes de cereales las fotos que aparecen son de nadadores en vez de futbolistas, ¿no? Como en España, que es fútbol, fútbol y fútbol. Y yo decía, eso no puede ser. Entonces yo cuando vine tenía muy claro que iba a intentarlo primero, pues entrar a trabajar en instalaciones acuáticas. La verdad es que tuve suerte. Por un lado, porque el tema de la gestión, al venir con visados bueno, no de turista, pero de estudiante, no tienes permiso para trabajar jornada completa, porque en teoría estás estudiando parte de tu jornada, solo puedes trabajar part-time bueno, horarios no más de 20 horas a la semana. Y este tipo de trabajos, de enseñanza, de entrenamiento, es más fácil porque, bueno, te requieren para menos horas, ¿no? Yo intenté por la parte de gestión y todos los trabajos eran full-time. Entonces, bueno, pues hice todas las convalidaciones que hay que hacer con tus títulos, porque no es fácil. El tema de convalidar títulos que no sean anglosajones es bastante complicado. Conseguí fácilmente, entre comillas, convalidar los de entrenadora nacional de natación y los de profesor de natación. Y bueno, y aquí la verdad es que trabajo como profesor y como entrenador de natación hay mucho, porque la cultura acuática es brutal. O sea, tienes una piscina de 50 metros en cada barrio, como mínimo. Muchísimos de los colegios tienen también piscina dentro. Hay mucho movimiento porque la gente cambia mucho de trabajo. Entonces, pues te es fácil meter la cabeza, empezar con horarios, pues al principio con los que no quiere nadie, fines de semana, las tardes, y poco a poco ir haciéndote más. Entonces, empecé en una piscina solamente como enseñanza. Luego tuve la oportunidad de cambiar como entrenadora de natación, que es lo que a mí realmente me gusta, a nivel más competitivo.
Y bueno, y luego se me presentó esta oportunidad de esta instalación donde estoy ahora, que es un club bastante competitivo, que está entre los 10 mejores de Queensland. Y bueno, que Queensland es de los estados más competitivos a nivel nacional, a nivel mundial, perdón. Brisbane, según me he enterado a posteriori, es la ciudad con más nadadores de competición en el mundo. Es alucinante el número de clubes que hay cuando vas a una competición como ahora se están celebrando los campeonatos de Queensland, la cantidad de nadadores de gran nivel que hay. O sea, no es que haya muchos nadadores, que hay muchos nadadores de buen nivel. Y bueno, pues ahí Y, estamos. y al cabo de un año y medio, ¿estás ya cerca de la respuesta que ibas a buscar a la pregunta de por qué hay tantos buenos nadadores? Sí, tengo ya bastantes teorías hechas. ¿Cuál es la más importante? Pues la más importante es que tienen muchísimos recursos. O sea, para mí creo que no es que sean mejores profesionales de lo que podemos ser en España, que es lo que yo conozco, lo que probablemente conocéis vosotros de Latinoamérica o de cualquier otra parte del mundo. El tema es que hay muchísimos recursos. Como te digo, tienen piscinas olímpicas, piscinas de 50 metros en todos los barrios, muchas calles para entrenar, muchas horas de entrenamiento disponibles. Yo de lo que vengo en Madrid y, bueno, casi en toda España, la realidad de la natación en España es que no tienes sitio para entrenar, que no tienes horas para entrenar, que nos dejan cuando acaba todo el movimiento de la piscina a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, 2 calles, 3 calles, y así es complicado. Entonces, por un lado, la cantidad de recursos que tienen todos los clubes, cada club tiene competiciones internas todas las semanas, cada club se autofinancia con actividades que realiza y hay un movimiento financiero bastante importante. Y luego la cultura que hay acuática, que desde pequeños todos los niños aprenden a nadar. O sea, en los colegios hay una competición anual de natación que todos los niños preparan. Hay competiciones escolares a nivel estatal y a nivel, bueno, regional, estatal y nacional. Y todos los colegios, por lo menos un trimestre al año, tienen clases de natación obligatorias. Todos los colegios de Australia. Entonces, la base que, o sea, la cantera que tienes de nadadores es de los 20 millones de habitantes que hay. Entonces, al final, los buenos se destacan y tienen opciones. Metiéndonos un poco más en la coyuntura y en la actualidad, hablabas recién de que se está llevando a cabo un campeonato en Queensland, ¿no? No sé si dijiste campeonato nacional en Queensland. El de Eh, campeonato del Estado, del del campeonato de Estado, Queensland. bien. ¿En qué medida han recuperado? Porque, digamos, intuyo que debe ser un evento con una gran cantidad de participantes, es un Sí. evento del que participa también, digamos, se está realizando con público. ¿En qué medida han recuperado cierto grado de normalidad en sus vidas? Aquí con un grado bastante elevado, cerca del 100%. La verdad es que yo lo digo a todo el mundo que estamos viviendo en una burbuja casi de irrealidad, ¿no? Por lo que veo en el resto del mundo. Desde hace ya pues estamos ya en diciembre, más de 2 meses, 3 meses que estamos haciendo vida prácticamente normal en cuanto a instalaciones. Seguimos pues con geles, con higiene extra y demás, pero bueno, ya a día de hoy ni siquiera la distancia de seguridad es una necesidad. No hemos llevado mascarilla en ningún momento. En cuanto a eventos como este que me dices, creo que es el primero en el que se están viendo de verdad público en las gradas, porque hasta ahora no era obligatorio, pero sí que se recomendaba, por ejemplo, a los papás que dejaran a los niños en la piscina y se fueran, que no se quedaran a presenciar el evento. Entonces sí que se veían las gradas bastante vacías. También a día de hoy se sigue realizando y desde el principio se ha hecho que todo el mundo que vaya a entrar en la competición tenía que hacer como un check-in, no tenía que como comprar un ticket, ese ticket no tenía precio, pero sí que tenías como que comprarlo y luego hacer el check-in y el check-out para comprobar cuánta gente ha habido ahí dentro en todo momento. Eso se sigue haciendo en prácticamente todos los establecimientos, no solo a nivel deportivo, a nivel restaurantes, a nivel ocio. En todos los sitios que entras tienes que, con un código QR casi siempre, hacer un check-in y un check-out para tener el control de dónde está la gente, si pasa algo, saber con quién has tenido relación. Más allá de eso, ahora mismo el campeonato de Queensland se está llevando, bueno, con las circulaciones pues de pasillos, de por dónde entran los chavales a competir, que salgan por diferentes espacios, eso sí que se está controlando bastante. Pero más allá de eso, la verdad es que ahora mismo se está compitiendo y se está entrenando a nivel prácticamente normal. Somos muy, muy afortunados. Me comentabas, y aprovecho también para preguntarte si lo cuentas ahora
a todos los que nos están viendo y escuchando, que la actividad en las instalaciones en Brisbane empieza súper temprano y que, digamos, tienes la piscina llena a las 5 de la mañana. Y ahí aprovecho para, a partir de esto, que también, entonces, no hay ningún tipo de restricción en cuanto a la cantidad de personas por calle, por carril, hoy en día. Ahora mismo ya no. Empezó habiéndola, de hecho hubo piscinas, en el caso de nuestras instalaciones, que ya podían abrir, pero por ejemplo la mía decidió no abrir al público en una primera etapa porque bueno, no le era rentable, porque con la limitación de 1 o 2 personas por calle, pues no le era rentable abrir al público. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, lo primero que se abrió fue solo para los equipos de competición, porque como que los niños, los menores de 18 años, sí que podía haber más gente en las calles, sí que eran como las medidas diferentes para los menores que para los adultos. Y nosotros hasta una segunda etapa no empezamos a abrir para el público, pero sí que sé de piscinas, porque claro, amigos míos y triatletas y tal, ¿no? Los típicos triatletas que tienen muchísimas ganas y ya no sabían dónde meterse. En cuanto había una piscina abierta ya sabían a cuál ir, y sí que ha habido piscinas que no tenían tantos equipos de competición o que tenían más hueco o que por lo que sea les compensara y abrieron para el público antes, y entonces hacían reservas solo de 1 hora, de una persona por calle al principio, y entonces pues tenías como 45 minutos para nadar y otros 15 minutos entre que entrabas y salías para no cruzarte con el siguiente. Entonces, ahora mismo ya no hay limitación de personas, o sea, la misma limitación, el mismo aforo que podía haber antes. ¿Y en algún momento han tenido restricciones para el uso de la instalación hacia los adultos mayores? Sí, al principio, cuando abrimos en la primera fase, había restricciones en cuanto a vestuarios, por ejemplo, cuando abrimos estaban cerrados, no se podía usar vestuarios ni duchas. Solo si tenías que entrar al váter, es lo único que estaba como habilitado. Las fuentes que tenemos toda por la instalación también estaba todo cerrado. Y luego, igual, cuando se abrió para la escuela de natación, se decía que tenías que dejar a los niños y tú tenías que irte. No podías estar presenciando las clases ni en las zonas comunes que hay. Se quitaron todas las mesas, las sillas que hay normalmente por la instalación. Entonces, a ese nivel, para que hubiera menos gente dentro. Los adultos podían nadar, pero menos gente por calle, si no estabas en un grupo de entrenamiento, y si estabas en un grupo de entrenamiento, pues sí que podías estar con los números normales. Y a grandes rasgos, ¿te acuerdas más o menos las fechas en las que estas restricciones fueron quedando en el camino? Digamos, ¿desde cuándo los niños pueden tener a sus padres ahí durante la clase? ¿Desde cuándo más o menos pueden usar los vestuarios? Sí, esto ya, pues nosotros aquí el trimestre, ahora mismo estamos acabando lo que llaman el term 4, porque aquí acaban con el año. En el term anterior todavía se aconsejaba, en el term 4 ya ha sido todo prácticamente normal, el flujo de gente ha sido normal. El term 4 sería octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Sí, eso es. Y en el anterior todavía se decía que dejaran a los chavales, y a no ser que no tuvieras otro remedio porque tenías que estar ahí con niños más pequeños, hermanos y tal, pero que si no, que te fueras, que esperaras fuera o en el coche, o que fueras y volvieras, o que no estuvieras dentro de la instalación. Recomendado. Y fue eso. Luego ya para el term 4 ya se ha empezado a poner pues otra vez las sillas, las mesas. Al principio sí que tenías pues las típicas cruces para que esperaras con la distancia de seguridad y demás. También he de decir, en cuanto a los grupos de entrenamiento todos que hemos empezado a entrenar, que la instalación es outdoor, ¿vale? O sea, que nosotros hemos podido empezar a funcionar antes que un centro fitness, que cualquier gimnasio, porque aquí lo bueno o lo malo que tenemos es que todo el año se entrena en piscinas al descubierto. Las piscinas en invierno están climatizadas, pero todos están al descubierto, salvo la escuelita de los pequeñitos, que es una piscina pequeña que está cubierta, que es la que más tarde empezó. O sea, si nosotros empezamos a funcionar como a mediados de mayo, la escuela de la piscina indoor hasta julio no empezó. Ok, hasta o sea que si empezaron... ¿Y el cierre lo tuvieron más o menos en el mismo momento que todo el mundo, mediados de marzo, algo así? Sí, mediados de marzo. De hecho, bueno, claro, a nivel español, ¿no? Empezabas a escuchar cómo estaba todo en España, y aquí fue como todo más rápido y más de repente. Yo recuerdo que eso, la semana de mi cumpleaños es el 13 de marzo, y creo que fue lo último que hice a nivel social, fue celebrar mi cumpleaños el sábado 14.
Aquí todavía no había lockdown, pero nosotros ya habíamos decidido voluntariamente que íbamos a hacer como ya cuarentena, viendo cómo estaba el tema en España. Y ya justo al lunes siguiente me llamó mi jefa que el martes no abríamos la piscina. O sea, aquí fue como de un día para otro. De repente vieron que la cosa estaba mal y cerraron todo a cal y canto. Entonces, la primera fase, la primera oleada, digamos, la hemos vivido más o menos igual el lockdown, lo que pasa que teníamos más libertades aquí. Claro. Y desde, digamos, en ese proceso de reapertura, de desconfinamiento, a lo largo de estos, no sé, 10 meses, 9 meses, no han tenido retrocesos. No, en ningún momento. En cuanto a mi estado, porque aquí luego lo que han hecho es, las medidas han ido muy por estados, ¿no? Como en España, por ejemplo, es como comunidades autónomas, aquí ha sido igual. Entonces, dentro de Queensland, que es donde hemos estado y donde no hemos podido salir, no ha habido en ningún momento retrocesos, de hecho ha habido la bajada de casos en todo momento. Sí que en otros estados como Victoria y New South Wales sí que hubo algún retroceso porque hubo rebrotes y en Victoria tuvieron que hacer otro lockdown hace no mucho, bastante importante, con empresas y con todo de nuevo, y mascarillas y demás. Bien. Al final no pudiste meterte porque te llevé con las preguntas a otro tema, pero ibas a contar esto de, bueno, amanece entonces entre las 4:30, 5 de la mañana y todo esto de ponernos de acuerdo también con el horario para la entrevista tenía que ver también con que te obligan a madrugar. ¿Cómo es eso? Sí, yo como digo a veces, yo no sé si esto es madrugar o trasnochar, porque yo me levanto y es que no sé ni dónde tengo las piernas. A las 5 de la mañana yo estoy trabajando en la piscina, 5:15 para ser exactos, prácticamente todos los días. Solo tenemos una mañana libre, que es la mañana libre que tienen los nadadores, que es la del miércoles en mi caso. Y ellos entrenan 2 horas, de 5:15 a 7:15 aproximadamente, y luego se van a casa, desayunan y se van a clase. Eso en cuanto a los chavales de competición que están en edad escolar. Pero además hay grupos de adultos, porque aquí una de las cosas que también me alucinó bastante es que hay grupos de adultos, muchos grupos de adultos nadadores, porque como la cultura de natación es tan grande, hay mucha gente adulta que nada muy bien, y esos grupos también están entrenando a las 4:30 en algunos casos, en mi piscina a las 5. A las 5 de la mañana tengo grupos de 40, 50 adultos entrenando. O sea que las 5 de la mañana, como decías, es un horario de punta. Horario punta, no solo en natación, ¿eh? Los triatletas están todos corriendo, corredores, ciclistas montando en bici, y en los gimnasios es hora punta también. O sea, tienes clases colectivas a las 5, a las 6 de la mañana. Y luego hay algunos gimnasios que ya no te ofrecen más clases colectivas en todo el día. Solo la primera hora de la mañana y alguna por la tarde. Y el horario de cierre también es más temprano. Sí, a las 7 de la tarde prácticamente se cierra todo. Algún Y gimnasio esto sí no que tiene aguanta más, pero piscinas nada. Piscinas 7, 7:30, están todas cerradas en verano. Y en invierno 6:30. Claro, pero aclaremos que no es una restricción por No, pandemia, sino que es algo no, no, normal. no. Ese es el horario normal aquí, sí. En el mundo de las instalaciones acuáticas, ¿la actividad principal es la natación o hay otro tipo también de ofertas de clases de gimnasia acuática y demás, como se ve en otros mercados? Sí, en casi todas hay también gimnasia acuática o, bueno, que llamamos allí aquarunning, aquagym, dependiendo de si la piscina es profunda o poco profunda. Casi siempre se da pues, en el horario en el que no están los grupos de entrenamiento y no está la escuela de los peques. Entonces, a media mañana suele haber siempre grupos de adultos haciendo este tipo de actividad acuática. Y luego en muchas piscinas tienen un pequeño gimnasio como la mía que está totalmente enfocado y equipado para nadadores, pero igual el resto del día que los nadadores no están allí, también se hacen algunas clasecitas colectivas. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos algo de pilates, tenemos algo de zumba, acondicionamiento físico general para personas mayores. Entonces sí que hay actividades. Luego, dependiendo de la piscina, también hay bastantes grupos o de rehabilitación, de discapacitados en la piscina pequeña, la piscina que tenemos indoor para los nenes, que es poco profunda y está calentita también. En términos de precios, ¿es un servicio accesible para el común de la gente? ¿Y qué comparación puedes hacer con los precios que se ven, por ejemplo, en España? Es bastante asequible en precios. Pues mira, una entrada normal está aquí como 5,70, creo que es en mi piscina, $5,70, que el cambio a euros es como un 0,6, que se queden 4 euros, no llega a 4 euros.
comparado con los sueldos de aquí, es bastante asequible, porque estamos hablando que es prácticamente lo mismo que en España al cambio, de lo que podría ser una ¿Eso entrada. es un único acceso? No, ese sería un baño libre. Luego tienes bonos de 10 sesiones, tienes también mensualidades, dependiendo de la instalación, pero eso sería para baños libres. Y luego, Y si quieres pertenecer a los grupos de entrenamiento, es un poquito más caro. Pero más o menos como para trazar una comparativa, mensualmente en euros, ¿cuánto un nadador, digamos, no competitivo, alguien al que le gusta ir a nadar 3 veces por semana, 4 veces por semana, Pues se va a gastar, ¿cuánto invierte al si mes? nada por el mismo, o sea, que no está en ningún grupo de entrenamiento, se va a gastar 3 días a la semana como 16, 17, $16 serían como unos 12 euros a la semana, más o menos. 12, Ok, 24, o sea, 48, menos de 50 menos de 50 euros al al mes. mes. Sí, lo Y que pasa es eso, que, claro, los sueldos aquí son bastante mayores. ok, Entonces, al bien. final el deporte parece que es como más caro, pero en realidad con la comparativa con los sueldos que hay es muy asequible. Y de hecho, para los grupos de entrenamientos de adultos, por ejemplo, se gastan entre 10 y 15 dólares por sesión. Aquí se lleva mucho lo de pagar por sesiones, casi más que ahora también en Europa no hay como una corriente a volver al pago por uso, ¿no? En vez de a las mensualidades, que es lo que hemos tenido hasta ahora durante un par de décadas. Y aquí eso se lleva bastante, en todo, en pilates, en actividad, o sea, en gimnasios también hay cuotas semanales, pero también hay cuotas por uso. Y O sea, en pero si piscina mucho. compro 10 accesos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me dan para usarlos? ¿Los tengo que usar dentro del mes o no? No, 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 que va, no, no tienen caducidad. Ah, ok, no tienen caducidad. No. Y normalmente el pago se hace de forma electrónica. En mi piscina lo puedes hacer por teléfono, lo puedes hacer con tarjeta en el momento que vas y lo puedes hacer en cash. O sea, Ok. están habilitados todavía todo, no se ha obligado a hacerlo de manera electrónica por el COVID. Puedes llegar Pero todavía con tu cash. pero la gente que elige como medio de pago en el ámbito de las instalaciones deportivas, ¿va y paga en recepción, en cash, en efectivo? Sí, o O con paga con tarjeta, tarjeta? más tarjeta que cash, pero sí, la gente normalmente paga por usos. O sea, están muy acostumbrados a pagar el uso. Fantástico, fantástico. Bueno, para ir cerrando, a ver, te voy a poner a pensar un poco. ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje? No estrictamente en lo que tiene que ver con la natación, pero sí como un profesional del mundo deportivo, después de esta experiencia de pandemia y post-pandemia en Australia este año. A ver, al margen de pandemia o no pandemia, yo creo que el principal aprendizaje con el que me quedo, el otro día lo comentaba con un compañero, es que creo que tenemos muy buenos profesionales, ¿no? Que muchas veces no valoramos los profesionales que somos hasta que no vemos lo que hay fuera, ¿no? Que parece que estamos siempre ahí como encogidos, como, jolín, los de fuera son mejores y yo me he dado cuenta aquí que no, que al revés. Bueno, de hecho están bastante bien valorados cuando vienen entrenadores de fuera y tal. Y me quedo con eso, ¿no? Con que al final muchas veces nos tenemos que creer lo que somos más de lo que lo hacemos. Claro. En ese aspecto, la verdad es que bastante contenta. Ya te digo que yo aquí llegué y, bueno, no sabía, bueno, yo mi inglés es pues el nivel medio típico que decimos en España. Y, bueno, que de hecho creo que ha sido mi mayor barrera porque crees que sabes más de lo que sabes cuando realmente sales fuera. Y cuando vienes a Australia, la verdad es que eso es muy duro porque no tiene nada que ver con el inglés de Inglaterra ni con el inglés de América. Entonces, es una barrera importante al principio, pero luego quitando eso, sí que me he dado cuenta que a nivel profesional no tenemos nada que envidiar. Entonces, eso sí que, bueno, para animar a todos los que estén por ahí, que pensándoselo, que si pueden, que si son capaces, que si no, que ánimo, que, que hay mucho, mucho mercado fuera. A Y nivel a de... nivel, sí. Sí, sí, termina, por favor. No, decía, y a nivel pandemia, el mejor aprendizaje, pues sí que me quedo con la suerte que he tenido de que me haya pillado aquí, porque sí que es cierto que Australia es un país que apoya bastante el deporte. Creo que bastante más que como se ha llevado, bueno, yo tengo más información de España, claro, que es de donde toda mi gente y lo que te informas,
pero aquí es una barbaridad como desde el minuto 1 estábamos en cuarentena metidos en casa y lo único que nos dejaban hacer era salir a hacer deporte. O sea, en todo momento nos han permitido y nos han animado a que entrenáramos al aire libre. El entrenamiento personal ha estado siempre permitido. O sea, tú, entrenador personal, siempre podías juntarte con tu cliente outdoor y seguir entrenándole. Siempre hemos podido salir a correr, hemos podido salir a montar en bici. Entonces, eso me ha parecido una pasada, ¿no? Yo veía, pues eso, al final la gente, ¿no? Está rodeada de gente del mundo del deporte de toda la vida y que se subían por las paredes y es como, yo me voy a dar un paseo todos los días, me voy a montar en bici todos los días, o sea, eso me ha parecido una pasada. Entonces, me he sentido me siento todavía muy afortunada de esa locura que se me ocurrió año y medio, haberla llevado a la práctica. ¿Y por qué crees que en la mayoría del resto de los países del mundo, digamos, el ejercicio físico está más relacionado con el ocio y con el entretenimiento que con la salud? Eso es la pregunta del millón. Creo que sí, la cultura que tenemos es esa, ¿no? Es de hago ejercicio cuando me sobra tiempo, ¿no? Cuando tengo, de hecho, pues es la excusa más utilizada de no tengo tiempo porque tengo que trabajar, porque tengo a los niños, porque tengo a todo. Yo tengo ejemplo, por ejemplo, en mi piscina hay guardería, en muchos sitios aquí tienes guardería para estar con los niños. Ahora se lleva mucho también entrenamientos personales y te llevas al crío y el crío está en los columpios porque tú estás entrenando en un parque o está en el carrito y está tranquilamente durmiendo mientras te entrenas. O sea, sí que aquí hay una, no por todo el mundo, no todo el mundo, pero sí que hay una cultura bastante afianzada de entrenar y de gastarte dinero en entrenar también. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí hay un porcentaje bastante alto de población que paga por un entrenador personal. Que ahora estamos dándonos cuenta de la importancia cuando no nos dejan ir al gimnasio a hacer una clase con 20 personas y también en el resto del mundo también está potenciándose. Pero aquí sí que es cierto que yo, bueno, aparte de la piscina, he empezado otra vez a entrenar a gente, que es algo que en España había dejado de hacer porque estaba más centrada en la gestión. Pero aquí a raíz de estar 3 meses, porque claro, a mí cuando cerraron las piscinas yo me quedé sin trabajo porque no teníamos ayuda del gobierno y yo lo único que hacía entonces era piscina. A raíz de ahí empecé a moverme, empecé a anunciarme como entrenadora personal, empecé pues con contactos con los papás de los niños del club, con algunas páginas web que se dedican a nivel profesional a buscar profesionales. Me han salido entrenamientos personales, empecé también con el canal de YouTube a colgar clases, primero en español, ahora me he lanzado a la piscina y estoy también en inglés. A partir de ahí empecé a ganar clientes, tanto online como face to face. Y eso es algo que aquí, o sea, que no me ha costado mucho empezar a ganar más clientes. O sea, ahora mismo ya por horario no puedo coger mucho más. Y eso es algo que aquí me parece una pasada, que no sé si en España me hubiera sido tan fácil. A lo mejor ahora con la pandemia sí, no lo sé porque no lo he vivido. Pero es algo que me he dado cuenta jolín, me puedo dedicar a hacer esto solo Claro. y lo estaría haciendo bien, ¿sabes? Porque todo el mundo tiene también casas grandes, todo el mundo tiene o espacio para entrenar en casa o viven en un edificio con gimnasio y con piscina. Entonces, hay como muchos recursos todo el tiempo. Es muy fácil ser autónomo también, es muy fácil empezar desde cero tu propio negocio. Para eso también dan muchas facilidades aquí. No tienes unos gastos previos que pagar mensualmente como en España para ser autónomo. Entonces, la verdad es que mucha gente pues empieza sus negocios y lo hace a nivel individual. Desde el momento en el que se retomó la actividad en instalaciones deportivas, la oferta de servicios online, de entrenamientos virtuales, ¿decayó o se mantuvo después? Yo creo que ha decaído un poco. Por lo menos la experiencia que tengo de la piscina, no estoy tan puesta en gimnasios, no te puedo decir. Sí que conozco a una entrenadora que ha estado haciéndolo durante la cuarentena porque no le quedaba más remedio y además no le gustaba nada y en cuanto han abierto los gimnasios lo ha dejado, pero no sé si es la tónica general porque no tengo tanta información. En piscina sí que, por ejemplo, mis compañeras que están dando estas clases que te decía de acondicionamiento físico para mayores, de pilates más encaminado pues a tercera edad, a personas mayores, estuvimos ofreciendo clases online gratuitas para los que eran clientes de la piscina y ahora ya eso sí que se dejó de hacer en cuanto pudieron empezar con los números normales en las clases, porque al principio sí que empezaron con más distancia, tenía que ser una persona por cada 4 metros cuadrados y demás. Entonces se siguió manteniendo un poquito las clases online hasta que pudimos tener la capacidad habitual.
En entrenamiento personalizado, ¿me puedes dar una idea en cuanto a rangos de tarifas, de precios? Cuando se cotiza por hora, por sesión. Sí, yo en mi caso por hora, yo hago alguna distinción de si entrenas conmigo solo un día a la semana o si entrenas 2 días a la semana, es como un precio un poquito más reducido, pero para que te hagas una idea, más o menos entre 50 y 100 dólares la sesión, más o menos es yo creo el precio medio. Yo me muevo entre medias de eso, pero por lo que he estado viendo y Entre cuando estuve buscando, entre 50 y 100. 50 y 100 dólares australianos. Australianos, sí, que al cambio Bien, a euros serían unos 66, es como un tercio, o sea, un tercio menos. claro. Y la última, ¿cuál es la política para los entrenadores personales y qué era lo que te sucedía a ti respecto del uso de espacios públicos? Digamos, puedes salir a cualquier plaza y brindar tus servicios ahí Sí, sin ningún tipo, totalmente. no necesitas No, algún tú permiso. tienes que tener tu cualificación, que ahí es un poco lo complicado, una vez más, porque tú llegas aquí siendo licenciado como yo en Ciencias de Actividad Física y del Deporte y aquí te dicen, sí, ya muy bien, pero te haces nuestras titulaciones o no puedes ejercer. O haces lo que llaman aquí el Recognition de Prior Learning, que por supuesto es también dinero, porque aquí el tema de, o sea, aquí tienen el negocio montado con la educación. De hecho, es lo que peor han visto mermado con el COVID, porque aquí como lo que han hecho es cerrar las fronteras, lo que no están entrando es estudiantes nuevos. Y los estudios, todo lo relativo a estudios y visados es como la segunda fuente de ingresos en Australia. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí todos tus títulos no valen, entonces o los estudias de cero o pagas bastante dinero porque te los convaliden, ¿no? Que es en mi caso, que es lo que he ido haciendo. Entonces aquí para ser entrenador personal tienes que tener lo equivalente en España a una formación profesional, no sé, ahí en Latinoamérica si más o menos es lo mismo, que es, o sea, cuando acabas el instituto, en vez de ir a la universidad, estudias como formación profesional, como para estudiar Sí, un oficio que decimos tradicionalmente, sí. pues entrenador personal aquí está considerado como eso. Hay como dos niveles, Certificate 3, Certificate 4. El 3 te da acceso a ser entrenador de clases colectivas y el 4 a ser entrenador personal. Que ¿Tienes una idea de duración de esas certificaciones? ¿Cuánto tiempo, o sea, desde que sales del colegio y en lugar de ir a la universidad, decides entrar en una certificación como entrenador? ¿Cuánto tiempo estudian para obtener la certificación? ¿Tienes idea de eso? Sí, el caso de estos dos te lo puedes sacar 6 meses cada uno. 6 meses cada uno, o sea, En un año puedes ser entrenador personal y con el previo que sería el de entrenador de clases colectivas, digamos. bien, fantástico. Irene, la última. Bueno, y Deseos perdona que te tuyos. corte, luego tienes que tener seguro también. Si vas a trabajar por tu cuenta, como estabas diciendo, en una plaza y tal, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, al final, por tu bien más que nada. Ok, En bien. primer lugar, si te contrata un gimnasio, pues el gimnasio ya como en todas partes tiene un poco su seguro, pero bueno, siempre te compensa aún así tener tú uno que te cubra por si pasa algo. Bien. O sea que serían básicamente el seguro y la La cualificación, digamos, cualificación, tu título, tu título. eso es. Bien, fantástico. Cuando levantes la copa en un par de semanas, el 31, para brindar por el fin de este año y el comienzo del que viene, eh, compartí con nosotros como reflexión final un deseo para 2021. Poder pasar las próximas navidades en casa con mi familia y mis amigos. ¿Era el plan para esta? No, hubiera ido antes del verano. O sea, tenía de hecho el billete comprado. Tenía billetes comprados para mayo para ir a España a ver a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo, que les echo mucho de menos. O sea, la realidad es que aquí estoy estupendamente, pero echo mucho de menos a mi gente. Porque luego el plan era ir a ver las Olimpiadas de Japón, que era otra de Claro. las ilusiones de mi vida, que nunca pude ir como deportista y se me planteaba ahora estar aquí más cerquita, más económico y teníamos todo comprado, de hecho ya está todo cancelado. Pero Bueno, ahora mismo, ¿no? ojalá. Es una de las cosas que nos ha enseñado también esto, que es lo realmente importante, ¿no? Para el año que viene mi prioridad es pasar las navidades con mi familia si me abren las fronteras. Seguramente así va a ser. Irene, gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Muy rico todo Un lo que contaste. placer. Cuando queráis, de nuevo, un placer. Encantada. Bueno, gracias a todos los que se sumaron a esta transmisión.
y seguramente nos vamos a encontrar de nuevo en los próximos días. Hasta la próxima. Chau, chau.